Bueno, vamos nosotros de inmediato a conversar desde Caracas, Venezuela, vía telefónica con María Fernanda Flores, vicepresidenta del canal venezolano Globovisión. María Fernanda, buenas tardes. ¿Sí? María Fernanda, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes, María Fernanda, ¿nos escuchas? Ahora sí te escucho, antes no te escuchaba. Bien, te saludamos María Alejandra Recanella y Alejandro Marcano. Buenas tardes, ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo estás tú? Qué placer oírte. Muy bien. Bueno, lamentando la noticia de esta decisión, de este embargo que ahora quiere hacer precisamente el gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia, imponiéndoles o triplicándoles la multa a ustedes. María Fernanda, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con el canal Globovisión? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el contacto y un placer oírte, Alejandro, que te formaste en este caso y sabes muy bien quiénes somos. Además te extrañamos mucho. La multa es por 9.300 millones. Nosotros desde el primer día, desde el momento que la impusieron, no desde el momento que era la fecha de cierre para el tiempo límite para pagar, hemos venido peleando en todas las instancias posibles este pago. Como ustedes bien saben, porque yo sé que han seguido este caso, porque no es un caso que es mundial, hemos apelado a todas las instancias legales, como les decía, a nosotros no nos han admitido ninguna prueba, ningún testigo, no han aceptado las pruebas, ni los informes, ni las declaraciones de los periodistas, de los técnicos, de nadie, del personal de Globovisión. Todas las instancias han sido rebatidas. Esto que llegó hoy es otra mamarracho legal que no tiene precedente en la historia legal de este país. Nosotros, por supuesto, vamos a proceder a cumplir con lo que nos están exigiendo, porque no vamos a poner en riesgo la concesión del canal. Aquí tenía que haber otras situaciones antes de que llegara esta decisión arbitraria del TCJ. Se saltaron varios pasos legales, pero que de verdad los abogados están impresionados del desastre que esto significa. Nosotros estamos multados por informar. A un año de los hechos del rodeo, Venezuela, ni el mundo, una noticia que le dio la vuelta al mundo, que fueron los hechos del rodeo, todavía no se sabe quiénes murieron, ni cuántos, ni cómo entraron esas armas, qué pasó con los reos que se llevaron a otras cárceles, dónde están, qué pasó con todo el realero, el dineral que estaban en esas cárceles, cómo entraron, cómo salieron. A un año de los hechos del rodeo, todavía el mundo ni Venezuela sabe qué sucedió allí. Justamente ahí en la prisión del rodeo, disculpa que te interrumpa, María Fernanda, porque te quería preguntar, justamente hoy también los medios de comunicación, pues a ellos se les dictaron una cantidad de normas a seguir por parte del Consejo Nacional Electoral con respecto a esta campaña presidencial. ¿Tiene que ver entonces una medida como esta en contra de Globovisión justamente, no solamente coartar la libertad de expresión, sino, por supuesto, limitar mucho más a los de la oposición? Claro. La campaña electoral arranca el domingo, hoy es jueves. Esto es muy casuístico de que esté sucediendo 2 días antes que vengan a hacer esta medida de embargo, y también es muy extraño porque mi persona y el abogado nuestro, Ricardo Antela, estuvimos en el CNE en las reuniones de hoy, donde ellos nos exigían imparcialidad, equidad, que hubiese, tú sabes, eso que debe haber, que en el periodismo decente siempre lo hay, que es el equilibrio. Y cuando llegamos al canal no habíamos ni terminado de llegar, estaba entrando el TSJ con esta medida de embargo ejecutivo. Claro que sí, esto es muy sospechoso. Los venezolanos tenemos que entender que esto no es otra cosa que el miedo de un gobierno a enfrentarse a una campaña electoral muy debilitado, con muchas preocupaciones, porque ya todo el mundo está muy harto de un gobierno de 13 años ineficiente. Y claro, Globovisión es la gran piedra del zapato, porque es el único medio que no se ha autocensurado, es el único medio que sigue derechito. Ellos han tratado de nosotros quebrarnos moralmente y ahora tratan de hacerlo económicamente. Pero ninguna de las dos cosas va a pasar. Nosotros vamos a estar en la campaña electoral. María Fernanda, finalmente te pregunto, y yo creo que el mundo entero está claro de lo que está pasando en Globovisión en Venezuela y todo el mundo tiene los ojos puestos allí, por supuesto, con el trabajo de Globovisión. Pero cuando tú dices que van a ser correctos, que van a cumplir con lo que les está exigiendo, cuando se habla de un embargo, ¿qué lectura legal se le puede decir? Es decir, que van a confiscar los equipos, las instalaciones, la sede del canal y no los van a dejar a ustedes de trabajar. Ni Dios lo quiera, sea eso lo que suceda. Nosotros vamos a hacer lo que legalmente debe hacerse en una cuestión de esta, que es pagar la multa, los 9.300 millones, los $2 millones, que fue la multa que se nos impuso. La vamos a pagar mañana mismo. Nosotros vamos a proceder, por supuesto, a pelear ese pago, vamos a seguir peleando ese pago porque es absolutamente inconstitucional, vamos a seguir pataleando.
y vamos a seguir peleando hasta que haya democracia en este país y haya una justicia que realmente sea ciega. Amén, que así sea. Tenemos que proceder, Alejandro, porque lo que no podemos permitir es eso, que llegue el embarque de los equipos. Ustedes saben mejor que nadie que esto es una casita, que tenemos los recursos limitados y aquí no hay como para que embarguen para cubrir eso. En estos meses hemos tenido el tiempo necesario para recabar el dinero suficiente para hacerlo y vamos a seguir, como te digo, como les digo, a pagar la multa y a proceder a seguir defendiéndonos de esta arbitrariedad. Bueno, muchísimas gracias, que así sea y que ojalá se cumpla la legalidad, en este caso en un gobierno que pues a todas luces no es legal. Gracias, María Fernanda Flores, vicepresidenta del canal opositor Globovisión. Por cierto, el Tribunal Supremo de Justicia ya, como lo han escuchado, ordenó este embargo ejecutivo sobre los bienes de este canal Globovisión por la cantidad de 9.000 y un poco más en millones de bolívares. Según el consultor jurídico del canal, Ricardo Antela, esta suma sería el triple del monto de la multa. Vamos a escucharlo. Se decreta un embargo ejecutivo sobre bienes propiedad de Globovisión por casi 25 millones de bolívares fuertes, que resulta de sumar el doble de la multa que se le impuso a Globovisión, más otros costos de ejecución por casi 6 millones de bolívares adicionales, es decir, casi el monto de la multa. De manera que se trata de un decreto de embargo por el triple de la multa que se le había impuesto originalmente a Globovisión. Se ordena oficiar al Banco Central de Venezuela para que calcule intereses moratorios y se ordena comisionar a un juzgado ejecutor de medidas para que próximamente proceda a ejecutar este embargo. Bueno, lamentablemente están tratando de cercenar la libertad de expresión, pero ahora nos trasladamos a México, en donde todos los candidatos a puestos de elección popular cerraron sus campañas electorales, ya que a partir de hoy jueves entra la veda electoral rumbo a los comicios del próximo domingo 1 de julio, en donde la decisión sobre el sucesor de Felipe Calderón a la silla presidencial la tendrán 80 millones de mexicanos. Los candidatos presidenciales hicieron sus últimos esfuerzos en busca del voto de los indecisos hicieron, por supuesto, un llamado también a sus simpatizantes para acudir a las urnas este domingo. Pero veamos parte del cierre de campaña de los candidatos López Obrador, Josefina Vázquez Mota y Peña Nieto. Nuestra última encuesta, el pasado fin de semana, nos registra que estamos arriba. Vengo a cerrar a Jalisco esta campaña que no tengo ninguna duda solo ha sido posible por ustedes. Porque me propongo ser un presidente de México que gobierne con respeto y respecto a los principios de nuestra democracia, que respete nuestras instituciones, nuestras leyes. A partir de hoy ya no se permite, como les comentaba, hacer más campaña ni dar números, pero según diversas encuestadoras, el día de ayer Peña Nieto llevaba una ventaja de entre 10 y 17% por encima de López Obrador y aún más de Vázquez Mota. Pero la verdad se verá este domingo 1 de julio. Bueno, nos vamos a Paraguay. No acepta este país la decisión de la Unión de Naciones Suramericanas, conocida como UNASUR, de excluirlo de su próxima cumbre extraordinaria de Mendoza. En un comunicado, la Cancillería cuestionó que la medida fue adoptada sin observar las disposiciones del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, además de lamentar que los jefes de Estado y Gobierno de la UNASUR pretendan tratar la crisis en Paraguay sin dar la oportunidad a que el gobierno paraguayo informe sobre los últimos acontecimientos. Ya supuestamente, por cierto, Lugo va a ser candidato presidencial para el 2013, pero cambiamos de tema. Un pequeño de 6 años fue víctima de la negligencia de sus propios padres que no lo alimentaban. El descuido de los representantes provocó que su hijo de 6 años de edad solo pesara 29 libras. Los doctores del Hospital de Filadelfia evaluaron al pequeño y lo consideraron como uno de los peores casos de desnutrición que han visto en sus vidas profesionales, a tal punto que no pueden creer que el niño aún esté vivo. Y en Minneapolis, en Minnesota, una comunidad está sufriendo la pérdida de un pequeño de 5 años, Nizel George, quien perdió la vida de un disparo. El departamento de policía investiga exhaustivamente quién pudo haberle quitado la vida a este pequeño. Habían reportes que Nizel había recibido el disparo mientras dormía, pero familiares han confirmado que no ocurrió así. Él se encontraba en la sala de su casa junto a su familia cuando de repente se escuchó el disparo y el pequeñito se derrumbó en el sofá del hogar. Sus familiares confían en que las autoridades puedan arrestar al asesino responsable de la muerte de Nizel.
Y el momento en que un hombre de Ohio era atropellado quedó captado en cámara. Michael Huth caminaba en el área del downtown de Cleveland buscando abordar un taxi cuando fue embestido por el conductor de un automóvil blanco, el que están viendo en sus pantallas. Las autoridades han dado a conocer las imágenes tratando de localizar a este irresponsable chofer que atropelló sin piedad a este hombre dejándolo allí en la calle. Él, por cierto, hoy tiene razones para agradecer estar vivo. Michael, de 27 años de edad, dice que no recuerda nada del accidente y que a pesar de muchos golpes en su cuerpo tiene esperanza que prendan sobre todo a este hombre que fue el que lo atropelló brutalmente. Bueno, y más de 32.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus casas en Colorado debido al brutal e incontrolable incendio que azota la zona en los últimos días. Las autoridades están trabajando en la evacuación de los residentes que podrían verse afectados por las llamas y los bomberos están tratando también arduamente de extinguir este fuego que arrasa la zona. Para empeorar la situación, el calor y la falta de lluvia no colaboran con la extinción del fuego y se espera que la situación empeore en los próximos días. Colorado Springs, la segunda ciudad más grande del estado, tiene 419.000 habitantes que están viendo cómo el fuego devora cada día más terreno y se acerca aún más a sus casas. Y en un pueblo de Ohio, dos gasolineras se pelean por brindarle a los consumidores el precio más bajo del mercado. Decenas de automovilistas acudieron en masa a la intersección Martins Ferry, donde dos de las estaciones de servicio venden la gasolina a $2.97 el galón, dependiendo del precio que ponga la otra bomba. Sin duda que es muy buena noticia para los conductores, pero no tanto para los policías, quienes tienen que lidiar con la aglomeración de vehículos desesperados por ahorrarse algo de dinero. Bueno, según las cifras aseguran que se ahorran entre $10 y $15, que es bastante dinero para una persona que está tratando de ahorrarlo.